En este libro, ay, perdón, uy, ya me botó aquí, perdón. Okay. Entonces, en esta obra, Bronowski nos habla de la mente creativa, del hábito de la verdad y del sentido de la dignidad humana. Y todos estos valores humanos se comparten entre las ciencias y las artes. Aquí estoy hablando de las artes en la denominación amplia, donde las artes incluyen también a las humanidades y, bueno, evidentemente a la filosofía. Y la mente creativa funciona igual en todas las formas de la cultura. Y aquí con mis amigos artistas y humanistas siempre tengo que estar recordando que la ciencia también es cultura, porque hablan de la cultura y la ciencia, como si fuera algo diferente, ¿no? Entonces, nuestras mentes creativas nos hacen visualizar el papel de dos moléculas diferentes que a lo mejor cada uno tenía un papel en la célula, pero de repente encontramos que tienen un vínculo, esas dos moléculas, un vínculo diferente que los hace ejercer un efecto ahora diferente en la célula, ¿no? Y eso es lo mismo que combinar sonidos y ritmos o trazos y colores, en fin. El hábito de la verdad, pues, es importantísimo en las ciencias y en las artes, y la dignidad humana, el sentido de dignidad humana, no lo dan las ciencias y las artes. Ese es el fundamento de hacer ciencia, el sentido de la dignidad humana. Después, todo lo que resulta cómo podemos usar la ciencia para mejorar nuestra vida diaria es importantísimo, es valiosísimo, pero no es la esencia. La esencia es la dignidad humana. ¿Cómo fortalecemos nuestra dignidad? ¿Cómo fortalecemos nuestra perspectiva como civilización para sobrevivir, ¿no? Ese es el fundamento de hacer ciencia. Voy a regresar a estos conceptos, pero quería yo darles una visión rápida de lo que ha sido mi labor como líder académico honorario en los últimos 5 años que he ocupado esta posición. Y bueno, estoy muy agradecido con mi comunidad, la comunidad del instituto, por esta oportunidad, y ha sido realmente una experiencia muy satisfactoria. En estos 5 años, pues, publiqué con mis colaboradores 10 artículos en revistas internacionales de alta calidad. Obtuvimos 2 patentes en mi colaboración con el doctor Constantino López Macías del Seguro Social sobre la inmunogenicidad de las porinas OPS1 y OPS2 que fueron descubiertas aquí en Cuernavaca, en nuestro laboratorio. Se graduaron 2 alumnos de maestría. Tengo ahora una alumna de maestría en proceso de graduación. Se graduará el mes próximo, en 2 meses. Tenemos una alumna de maestría y una doctorado en proceso. Se titularon 2 alumnas de licenciatura, y aquí quiero agradecer especialmente a mi colaborador de todos los años, Marcos Fernández Mora, quien ha sido el tutor principal de los alumnos de licenciatura en mi grupo, y que esto lo ha continuado haciendo todos estos años. Tuve el tiempo, la calma, la claridad de mente para impartir 3 cursos sobre filosofía de la ciencia. El primero fue en el doctorado en ciencias biomédicas, y lo di con el doctor David Romero Camarena, quien la experiencia fue fabulosa. David es una gente realmente profunda y muy conocedora. Y en los últimos 2 semestres lo di en ciencias bioquímicas con un filósofo, que les hablaré un poquito más al final. Participé en 6 cuerpos colegiados institucionales. Algo que me tomó buena parte de mi tiempo es ser miembro del Editorial Advisory Board for Molecular Microbiology. En apoyos, pues 2 proyectos de PAPIR, que ahorita está corriendo uno. Obtuvimos un proyecto de fronteras de la ciencia con la CIT, que ya terminó, que no hubiera sido posible sin el apoyo del doctor José Luis Puente, en un proyecto de colaboración en donde realmente aquí lo que estamos haciendo
es una transferencia. Son proyectos de epidemiología molecular de Fimurio. Y otra vez he tenido la calma, la claridad de mente para transferir estos proyectos a José Luis a fin de que él tome la batuta, pero de una manera colaborativa. Yo estoy más en un papel de asesor, de abrir perspectivas, un papel un poco diferente, a lo mejor menos ejecutivo, pero realmente ha sido una experiencia, otra vez, muy satisfactoria. En ese sentido también estoy trabajando en una colaboración con el propio Constantino López Macías para la obtención de un donativo de esta fundación que se llama Bactivac de Reino Unido para estudios de respuesta inmune a porinas en tifimurio. Los recursos se obtuvieron y realmente los está usando Constantino en su laboratorio, pero otra vez estoy allí en un papel realmente de orientación, de tratar de impartir o colaborar o proporcionar algunos puntos de vista profundos sobre los temas, ¿no? Y esto ha resultado que ahora estamos gestionando ahora un proyecto colaborativo entre el propio José Luis y Constantino. En el año 2017 fui editor huésped de esta revista con la problemática o la temática de una salud, de One Health, que ahora ha sido muy importante en la pandemia por COVID, pero igualmente juntando a las personas que estudian patógenos con los que estudian ecología. Bueno, tengo que decir que en otra forma de la cultura, y algo que fue muy interesante, que nunca creí hacer, estrené un adagio sobre la proteína S para cuarteto de cuerdas en el Museo Morelense de Arte Contemporáneo hace casi un mes. Y aquí lo que hicimos fue ilustrar cómo el proceso intelectual de interpretar secuencias es el mismo en la genética y en la música, ¿no? Entonces esto vincula todas estas formas de la cultura de manera muy especial. Sí quisiera enfatizar muchísimo la gran colaboración con el doctor Ismael Hernández Lucas, que empezó como investigador adscrito en mi grupo y ahora es investigador departamental. He tenido la oportunidad de acompañarlo en la consolidación de su línea de trabajo, que surge cuando funge como investigador adscrito en una primera publicación en 2008. Entonces, otra vez, la calma, la claridad de mente para acompañarlo en esto ha sido muy, muy importante, esta posición. Y, por ejemplo, he tenido la oportunidad de ceder a Ismael, el propio Ismael, y al doctor Víctor Bustamante el espacio del laboratorio original, lo cual les ha permitido crecer a ellos, ¿no? Y a mí eso me causa una gran satisfacción. La mayor parte de nuestro equipo quedó bajo la custodia del doctor José Luis Pente para el uso por los 4 grupos. O sea, yo subí a mi nuevo laboratorio muy poquito del equipo. He tenido la oportunidad de dejar plasmado en blanco y negro nuevas preguntas y dilemas en el campo. Si bien reducido, ha sido crucial el espacio en un laboratorio nuevo y moderno y la posibilidad de un presupuesto muy similar al de un LA. Siempre estoy amenazando que tengo planes para retomar el trabajo experimental con las manos después de hacer un sabático. Y bueno, esto ahora la COVID pues, lo hizo que fuera un poquito más difícil, pero es algo que realmente quiero volver a hacer, escogiendo problemas muy, muy específicos, preguntas muy puntuales, algunas de las cuales les platicaré en breve. Y bueno, uno de los artículos que publicamos fue sobre el gen LEWO, que contiene múltiples funciones, promotores funcionales, y es un trabajo hecho esencialmente por Marcos y por el trabajo de chicos de licenciatura y parte del trabajo de una de las maestrías, y les diré el detalle más adelante. Mucho de este trabajo también, la concepción del trabajo surgió durante mi estancia sabática en la Universidad de Wisconsin, Madison,
por lo que le agradezco al doctor Gors y a la doctora Vilma Ross por el entrenamiento que recibí durante ese sabático en el estudio de las actividades de los promotores en el contexto del metabolismo del PGGP. El DO es un regulador transcripcional vinculado a la patogénesis y el estrés en varias bacterias. Y bueno, nuestro grupo es líder en esta área y mucho tiene que ver nuestra participación en los comités editoriales y en revisión de artículos. Bueno, aquí tenemos el gen, nada más recordar que el EVO es un gen quiescente. ¿Eso qué quiere decir? Es un gen que su nivel de expresión es bajo. Ya estamos encontrando, sabemos que los genes quiescentes no quiere decir que estén apagados, no hay genes que tengan 0 RNA mensajeros, ¿no? Siempre hay algo de actividad. Y lo que es muy interesante, y les voy a poner un ejemplo después, es que cuando uno mutageniza un gen quiescente, en condiciones donde casi no se expresa, obtenemos fenotipos. Eso es muy importante, muy interesante, porque esto quiere decir que aún a niveles bajos los genes están teniendo un efecto en la célula. Y muchos de estos conceptos están cambiando. Ahora se habla de la cromatina bacteriana, de las proteínas parecidas a histonas, se habla de epigenética en bacterias. Es decir, está cambiando mucho los conceptos de cómo funciona una bacteria. Y como ven, a pesar de ser un gen quiescente, vean ustedes los contrastes y las sutilezas, porque tenemos al menos 5 promotores en la dirección del gen y 2 inversos, ¿no? Es una región reguladora muy grande, de 894, parece muy grande para bacterias. Y si la vamos recortando estas regiones, vamos obteniendo actividades mayores en este gen reportero. De tal manera que en esta construcción de aquí tenemos una actividad mucho más alta que en esta, que es más corta. Estamos removiendo secuencias de cis de control negativo, pero otra forma de reprimir esta fusión es en un fondo HNSLRP. Es decir, genes que codifican para estas proteínas del nucleoide que forman parte de la cromatina bacteriana. Entonces hay preguntas como hay un activador que antagoniza las proteínas nucleoides HNS y LRP para aprender este gen y que tenga diferentes niveles. Hay un efecto cooperativo entre los promotores, uno influencia la actividad del otro. O bien, ¿cuántos reguladores transcripcionales participan? Y esto tiene que ver con diferentes niveles. Como ven, se nos abrió una caja de Pandora con muchísimas preguntas que nos va a tomar un buen rato a discernir. Y hay epigenética cromosomal en bacterias, ¿no? Sabemos que los plásmidos en bacterias de alguna forma es una manera de tener una respuesta epigenética cuando la bacteria está enfrentando, por ejemplo, a metales pesados o antibióticos. Pero hay otros genes que están guardados, que están escondidos y que de acuerdo a ciertos estímulos, como pueden ser los estímulos que reciba durante una infección, ahora estos genes toman otro papel. Otra vez, muchas preguntas. Como les decía, Marcos ha sido mi colaborador y le agradezco mucho todos sus esfuerzos. Carmen y Andrea fue parte de su trabajo de su licenciatura, aunque después Carmen hizo su maestría y doctorado. De Diego fue su tesis de licenciatura y de maestría. De Naye fue su tesis de maestría, y de Gloria y Grecia en el artículo tuvimos, aportaron su trabajo de licenciatura y ahora están siguiendo con su maestría. Realmente también eso fue muy satisfactorio, armar un artículo tan interesante con el trabajo esencialmente de chicos de licenciatura y yo estar con ellos también, estar con ellos en el laboratorio todos los días fue realmente otra vez la calma, la claridad de mente para poderlo hacer. Y quiero mencionar otro artículo donde fui un colaborador del grupo del doctor Ismael Hernández Lucas, pero ven ustedes,
The CRISPR-Cas system is involved in on-part genetic regulation for outer membrane protein synthesis in Salmonella typhi. O sea, el sistema CRISPR-Cas no solo tiene este papel paradigmático de tener una respuesta contra el material genético externo, sino que también tiene un papel en regular la expresión genética, ¿no? Y ejemplos del sistema CRISPR-Cas regulando genes de otra forma son muy contados, ¿sí? Realmente, otra vez, la calma para pensar en estas cosas, ¿no? Y yo quiero dar un reconocimiento muy, muy especial a la doctora Eliana Medina Aparicio, con quien he colaborado a través del grupo de Ismael por muchos años, por toda su entrega, todo su esfuerzo, su convicción. Y aquí está el experimento, ¿no? Ustedes tienen las cepas silvestres, son proteínas de membrana externa, pero ponen una mutante en CRISPR-Cas y la producción de estas proteínas es muy, se disminuye grandemente, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que está pasando aquí? La remoción de CRISPR-Cas resulta en un claro fenotipo de pérdida de las porinas mayoritarias OMC1-PF, así como la disminución, aquí no está ese experimento, pero de la expresión del gen para la porina 15-PC2, incluso en la presencia del LEO. LEO prende un PC2, pero no lo puede prender porque se ha afectado un PERD, ¿sí? Hay también un fenotipo claro en cuanto a la sensibilidad a sales biliares y síntesis de biolíquido, aún en medio rico, en donde la transcripción de CRISPR-Cas es muy baja. La transcripción tiene quiesencia, ¿no? Y esto es algo realmente de contrastes y sutilezas, de romper paradigmas, de cambiar la armonía de las ilusiones, ¿no? ¿Cómo regula el sistema CRISPR-Cas la expresión genética? Tiene que ver con su función de inmunidad a material genético externo. El efecto, como les mencionaba, es sobre el promotor P1 del gen OMPR que codifica para el algodón maestro de las porinas OMPR. Es decir, encontramos efectos dependiendo de qué promotor es, de donde se transcribe el regulador. O sea, imagínense otro grado de complejidad que no esperaba. Bueno, entonces voy a regresar a la ciencia y los valores humanos. Lo que hicimos en el curso fue un recorrido por todas las formas de la cultura, en especial de la filosofía, las artes y la ciencia, para reflexionar sobre las bases del quehacer diario de la investigación y docencia en las ciencias. No fue simplemente un ejercicio de deleite académico, discutir los pensamientos de uno u otro filósofo de tal o cual siglo, no. Los elementos filosóficos encontrados en los autores modernos no solo aplican a la ciencia, sino a todas las formas de la cultura. La armonía de las ilusiones, por ejemplo, se aplica a todas las formas de la cultura. Algo que discutimos fue la búsqueda de la belleza como fuerza motriz en la ciencia básica y en el desarrollo tecnológico, y como motor evolutivo de la especie humana. Bronowski y yo llegamos a este tipo de conclusiones. Bronowski desde un punto de vista y yo desde otro punto de vista, pero luego empezamos a coincidir. El manejo de los contrastes y las sutilezas en todas las formas de la cultura es importantísimo, y tener esa sensibilidad para los contrastes y las sutilezas es muy importante. Todo esto lo he escrito en diferentes ensayos, y la idea, bueno, es eventualmente tener un libro en donde se conjuntan todos estos pensamientos. La creatividad como elemento esencial e idéntico en todas las formas de la cultura, como les digo a mis alumnos, es el mismo juego, solo cambian los juguetes. Es lo mismo jugar con notas o con secuencias genéticas, o cómo hacemos una pintura, cómo hacemos una escultura, cómo combinamos conceptos en una obra literaria. El pensamiento colectivo, la armonía de las ilusiones, de Ludwig Fleck. Ludwig Fleck, bacteriólogo polaco, ¿no? Uno de los grandes filósofos de la ciencia del siglo pasado. Un bacteriólogo, un matemático y un bacteriólogo, ¿no?
Y la armonía de las ilusiones la encontramos en todos lados. Todos trabajamos sobre un modelo, trabajamos sobre ciertos conceptos y cuando las cosas se salen del paradigma nos cuesta trabajo. A los estudiantes les cuesta trabajo porque no están saliendo a veces los experimentos como debían de salir. La posibilidad, pero hay también, afortunadamente, la posibilidad de cambiar el paradigmas a través de la ciencia revolucionaria inmersa en la ciencia normal, como nos dice Thomas Kuhn, otro de los grandes filósofos físicos del siglo pasado. Steven Weinberg, premio Nobel de Física, que falleció hace un par de meses, nos habla de la búsqueda de áreas de oportunidad en el caos. Es un concepto también muy importante. La consiliencia con una visión interdisciplinaria, Eduardo Wilson, otro de los grandes filósofos del siglo pasado, todavía vive, filósofos de la ciencia, pero profesor de biología emérito de Harvard, ¿no? Un biólogo haciendo filosofía. Y aquí la consiliencia es conciliar diferentes disciplinas, o sea, utilizar la interdisciplina para resolver problemas de todas las formas de la cultura, pero en este caso de la ciencia. Las visiones holística y reduccionista, ambas son muy valiosas y lo discuten diferentes autores. Una teoría elegante y sencilla tiene que ser mejor que una que no lo es, como diría Steven Weinberg. Sin embargo, el rigor científico no se basa en sentimientos de belleza, justicia, bondad, amor u otros, ¿no? O sea, hay que tener cuidado. Nos ha costado mucho desarrollar lo que es la ciencia moderna, razonar, observar cuidadosamente, experimentar. Eso no lo hacían los griegos y tenían sus razones y ya no vamos a tener tiempo de ver eso, pero comprender lo impreciso de las mediciones, ¿no? Todo esto lo habla Steven Weinberg en su obra filosófica, el uso de controles, diría yo, y mucho tiene que ver con los argumentos de la razón. Y esto nos lo da Immanuel Kant, ¿no? Increíble, ¿no? Como alguien como Immanuel Kant está influyendo mucho en cómo pensamos el día de hoy, ¿no? En la ciencia. Sin embargo, la intuición y la inspiración surgen en la ciencia como en las artes, como parte de nuestra humanidad. Un ejercicio importante en nuestro curso ha sido el identificar todos estos elementos dentro de un proyecto de investigación. Generalmente es el que hace cada uno de los chicos, ¿no? La belleza. ¿Dónde está la belleza en tu proyecto? ¿Dónde están los contrastes y las sutilezas? ¿Dónde está la armonía de las ilusiones? La consiliencia. ¿Dónde están las observaciones revolucionarias? Y entonces entramos realmente en un ejercicio increíblemente profundo, increíblemente satisfactorio. Y fomentamos la evaluación del avance de la ciencia con base en la evolución de las preguntas que van surgiendo. Para nosotros las preguntas son muy importantes. ¿Cuáles eran tus preguntas hace 5 años? ¿Cuáles eran hace 10? ¿Y cómo han cambiado? Y eso que tiene que ver en el contexto de tu campo de trabajo. En concreto, la humanidad requiere con urgencia más humanismo en su vida diaria, incluyendo sus actividades profesionales. En particular, el aprecio por la filosofía y las artes nos da una visión mucho más amplia y comprensiva del quehacer diario en el laboratorio. Nos permite interpretar con mayor profundidad nuestros datos y plantear nuevas hipótesis. Particularmente para nuestros estudiantes de posgrado, el humanismo les permite resolver con más herramientas las vicisitudes de sus estudios, especialmente en estos tiempos difíciles. Hemos llegado al punto en el que, al pensar en cómo funciona la célula, no sabemos si estamos en el mundo de la ciencia o de la filosofía. La división se ha desvanecido. Y recordar que ser filósofo y ser científico hace varios siglos era exactamente lo mismo. Y a eso hay que recuperar. En esencia, estamos trabajando para rescatar y crear nuevas visiones que enriquezcan la dignidad humana. No es una tarea muy fácil, pero sí es muy apasionante. Quiero terminar agradeciendo al doctor Armando Villegas Contreras, doctor en filosofía de la UNAM, investigador y profesor de filosofía en el Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades de la UAM, por ser un gran colaborador en esta nueva aventura. Aquí está un poco serio, pero realmente no es tan serio.
Y finalmente decirles que Sofía y Pablo son mis nietos y han sido una gran inspiración para todo lo que estoy haciendo, toda mi familia. Ellos, yo puedo hablar con ellos de Kant o de Kafka, o podemos hablar sobre cómo deben ser las brazadas de la natación, porque el deporte también está lleno de todos estos valores. El deporte también comparte todos los valores culturales. Y podemos hablar con gran facilidad o cómo funcionan las vacunas o por qué se hacen los diagnósticos para la COVID. Y eso es lo importante, tener estas mentes abiertas, sin divisiones, para realmente tener una visión holística de los procesos culturales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Calva. ¿Tenemos tiempo para preguntas? No, perdón, no me deja ver las manos levantadas. Ah, ya. ¿Alguien tendrá alguna pregunta? Mientras se animan a preguntar. David, adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias por la plática, Edmundo. Me pareció muy, muy interesante. Y mi pregunta, tú que ya tienes mucha más experiencia con esto, yo he notado que hay una cierta reticencia, ¿no? A aceptar cosas como la filosofía. Muchos científicos vienen y dicen ¿a mí qué me va a decir un filósofo de cómo hacer ciencia? ¿Cómo le hacemos un poco para romper eso? Porque como bien dices, la filosofía solo suma, ¿no? No hay forma de que nos reste en el campo científico. Claro, sí, bueno, yo creo que ese es uno de los grandes retos, ¿no? Yo recuerdo, bueno, yo había tocado en la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Wisconsin cuando estaba haciendo mi doctorado y bueno, tenía yo una experiencia cultural muy amplia en mi vida y al final del doctorado yo ya no necesitaba créditos, nada, tomé un curso de filosofía de la ciencia y realmente me enriqueció, estaba muy ocupado. Esto tiene que venir de dentro, ¿no? Yo creo que una de las formas de hacerlo es, bueno, hablando del curso del día de hoy, por ejemplo, los alumnos del curso han tomado la resolución de llevar todos sus principios a los foros académicos donde ellos continuarán su desarrollo, ¿no? El que sea investigador, se gradúe de doctor y sea investigador en otra universidad, se va a llevar estos conceptos y están realmente comprometidos por motu propio de llevar estos conceptos y compartirlos, porque se han dado cuenta de lo valioso que es. Pero muchos de estos jóvenes ya lo traían, ¿no? Entonces, tenemos que encontrar maneras de abrir esto. Tenemos que tener, por ejemplo, más seminarios de la parte humanística en el instituto, lo cual nuestra directora hemos platicado con la doctora Marcela Ayala también, y también tenemos que ver cómo lo organizamos bien. Entonces habrá diversas maneras de hacerlo, pero estamos en ello. Donatio creo que se levantó la mano. El doctor Donatio, adelante, ¿sí? Sí, muchas gracias, Alberto. Pues Edmundo. Perdón, Edmundo, siempre te digo Alberto en honor a tu hermano, perdón, Edmundo. Mi querido Alberto Calva, que allá nos ve más al norte. Seguramente muchos de los que nos están oyendo ahorita leyeron este libro tan bonito, tan interesante de Harari, Sapiens. Probablemente tú lo leíste y ahí ofrece una visión, yo creo, diferente a la que nos planteas tú sobre la búsqueda de la armonía, sobre la búsqueda de la belleza y pues esto de la dignidad humana. Y más bien él plantea como parte del desarrollo, particularmente de la ciencia en los últimos 2-3 siglos, esta búsqueda más bien de la supremacía militar, la supremacía económica y la conjunción con el capitalismo y cómo desde el Imperio Británico se impulsó, digamos, estas expediciones, ¿no? No hablemos del Beagle, etcétera, la conquista de Australia, etcétera, y que más bien eso fue lo que impulsó la ciencia, digamos, occidental, que estaba más fundamental, inspirada en estos descubrimientos y muy unida al militarismo, y fue lo que la diferenció de la ciencia china o la árabe.
Y entonces esto contrasta de una visión más poética, romántica que nos has planteado tú, de una visión más materialista y más mundana, digamos, más del hombre sobre el hombre. No sé si algo nos puedas comentar al respecto. Claro, bueno, tu comentario es muy acertado y precisamente eso es decir, hay muchos de nosotros, también hay varios investigadores en Estados Unidos que comparten esto, ¿no? Que tenemos que regresar en el PhD, el PH es philosophy, ¿no? Tenemos que regresar la parte filosófica a los estudiantes. Y yo creo que realmente es contrarrestar precisamente eso. O sea, realmente, ¿qué es lo importante? O sea, realmente vamos a sobrevivir mejor dándonos todos de catorrazos o vamos a sobrevivir de otra manera. Les podría yo hablar del concepto de la Unión Europea, del Museo de la Unión Europea y las bases para hacer la Unión Europea. Y es Emmanuel Kant. Emmanuel Kant ahí está atrás de todo eso y una serie de políticos europeos de principios del siglo pasado que optaron por otra forma de ver la vida, ¿no? Y yo creo que eso es precisamente, o sea, los que creemos en otras formas de ver la vida, donde no es el degollarnos el uno al otro, sino encontrar otras maneras de verla, para eso de eso se trata. O sea, por eso existió Don Quijote, ¿no? Es decir, sí, porque tenemos que contrastar estas cosas, porque si no, no vamos a sobrevivir. ¿O para qué sobrevivimos? ¿No? Muchísimas gracias, doctor Calva. A continuación, entonces ya Gracias. tiempo.